Hola amigos. Bienvenidos a mi canal de YouTube donde les comparto mis lecturas de Liberen a esa bruja, una fantástica novela y manhwa de China que narra la historia de Cheng Yan, un ingeniero mecánico que reencarna a un mundo medieval y se convierte en Roland. Un príncipe real que tiene que luchar contra sus hermanos por el trono y contra los demonios que amenazan la humanidad. La serie tiene una trama original, personajes carismáticos y una mezcla de magia y ciencia que la hace muy entretenida. Les felicito por su buen gusto. Leer es una actividad muy beneficiosa para la mente y el espíritu, ya que estimula la imaginación, la creatividad, el vocabulario y la comprensión. Leer también les permite conocer otras culturas, mundos y personajes fascinantes que les harán vivir emocionantes aventuras. En este vídeo voy a comenzar por donde me quede. Veremos cómo Roland recluta a más brujas para su causa y cómo avanza su proyecto de desarrollo industrial. Espero que les guste y que me acompañen en esta lectura. Y sin más preámbulos, comencemos. Sin embargo, no se atrevió a informar a sus hombres sobre el plan que se le ocurrió. A nadie se le permitió saber que tenía la intención de atacar la fortaleza del duque. Si él les hablara de su idea ahora, tenía miedo de que a Barov y Carter les resultaría totalmente inaceptable. La diferencia entre la fortaleza Longsong y la ciudad fronteriza era demasiado grande. Como la fortaleza oficial de la frontera en el reino de Grey Castle, sus muros median de 10 pies de altura y fue construido por canteros ladrillo a ladrillo. Con el ejército privado del duque y los 6 ejércitos privados de las familias nobles y también las ciudades que poseen soldados, podrían movilizar a más de 1000 soldados. En teoría, era imposible ganar un asedio cuando solo podía confiar en su propio ejército de 300, incluso si estaban equipados con armas de fuego cruzado de la época. Y debido al medallón de retribución de Dios, las brujas no podían ser usadas como un escuadrón de asesinas. Roland había confirmado este punto varias veces con Nightingale. Duque Ryan y las personas importantes de las 6 familias habían comprado estas piedras, sin dejar ninguna. Por supuesto, para el mundo exterior esta compra se llama donación. Si alguien quería comprar una piedra así, tuvo que donar varias docenas de royals de oro. Prohibir el poder de las brujas dentro de un cierto rango era el arma más poderosa contra los llamados siervos del diablo y fue la fuente de ingresos anual más grande para la iglesia. Roland solo tenía una oportunidad y se trataba de una lucha a campo abierto. Gracias a esta época, la mayoría de los soldados fueron reclutados antes de una batalla. Así que, si el señor no quería que su ejército huyera a mitad de camino, se le requeriría viajar con su ejército, y esto representaría la oportunidad perfecta para implementar el plan de aniquilación de Roland. Sin embargo, todavía no estaba seguro de cómo se podría aprovechar esta oportunidad. Después de todo, su experiencia de tácticas de guerra llegó solo de películas y obras de televisión, o cuentos históricos, así que no tenía experiencia de propia mano. Al final, pensó que puesto que él no lo entendía, primero debería hacer las cosas en las que era bueno. Roland quería estirarse un poco y dejó su oficina para dar un paseo en su patio trasero. La máquina de vapor 2 fue montada y parada silenciosamente en el medio del campo. A primera vista, el nuevo motor de vapor parecía mucho más limpio que el anterior, y las marcas de soldadura ya no eran tan desiguales como antes. Esta obra maestra fue posible gracias a las nuevas capacidades de Anna. Su fuego verde podría perforar en las brechas más pequeñas para la soldadura, permitiendo que las partes individuales encajaran que en el pasado. Sin embargo, la diferencia más importante entre el motor de vapor 2 y el motor de vapor más antiguo no era el aspecto general, pero sí la integración de un regulador centrífugo. El primer conjunto del sistema de control automático y sistema de retroalimentación en la historia humana podría ser considerado como una gran hazaña. La estructura era muy simple, que consiste en 2 fianzas de hierro conectadas con una cadena a una varilla principal. A primera vista era como las libélulas de bambú que los niños juegan durante su niñez. Si alguien rápidamente frotaba la caña de bambú, las 2 cuchillas giratorias serían forzadas a elevarse automáticamente debido a la fuerza centrífuga. Para él, el equivalente para el ventilador era las 2 bolas de hierro. Cuando la máquina de vapor funcionaba, la barra principal sería conducida para girar, y cuando la salida aumentara demasiado alto, las bolas girarían más rápido, aumentando gradualmente su altura bajo influencia de la fuerza. Centrífuga, cerrando la válvula de poco a poco. La salida disminuiría, y la velocidad de la bola también se haría más lento, bajando su posición bajo la influencia de la gravedad, aumentando la válvula de salida de nuevo. Esto siempre mantuvo el motor de vapor funcionando con una potencia relativamente fija. Con el control de velocidad, ahora era posible dejar que el motor de vapor 2 tomara cargo de algunas tareas más sofisticadas de procesamiento. Los engranajes producidos por los herreros fueron entregados y perfectamente colocado en una esquina de la calada. Mirándolo con la perspectiva de una línea de producción industrial, ninguno de estos engranajes podría ser calificado para trabajar con todos ellos y todo ello sería arrojados a la caja defectuosa, esperando ser reciclados. Pero en términos de esta edad, ellos eran raras obras de arte. El diseño de engranajes espirales se crearon con una sensación de armonía. Los engranajes que habían sido sumergidos en manteca de cerdo emitieron un brillo metálico único. Además de los engranajes producidos, los carpinteros eran responsables de la planificación. Ya habían sido construidos los cimientos, así como otras partes ya estaban preparadas.
Dejó a los guardias de la puerta llamar a Ana para que pudieran comenzar a montar la primera broca de vapor juntos. Comenzaron el plan de Roland, que creía que era el plan más eficaz para producir rifles en masa. Basándose solo en que los herreros hiciesen manualmente el barril era extremadamente lento, pero también muy aburrido para los propios herreros. Ahora, solo tenía que llevar a cabo una barra de hierro y que pudiera poner directamente el cañón con la broca. Así que, en un día, él sería capaz de producir más de 10 barriles. Al mismo tiempo, sustituyendo la cabeza, la máquina taladradora no podría solamente ser utilizada para cortar sino también para grabar el estriado. Con rifles de chispa estriados, la precisión de tiro podría mejorar aún más. Por lo tanto, estaba seguro de que antes del final del invierno, los dos grupos de milicias, con 300 personas, podrían estar armados con rifles. Sin embargo, Roland no podía garantizar que su ejército sería capaz de cargar con calma, apuntar y disparar a sus objetivos en cara de los caballeros de carga. Era más realista pensar que prefieren dejar caer sus armas, dar la vuelta e irse. Después de todo, el tiempo de entrenamiento de los dos soldados era demasiado corto, no tenían experiencia de combate contra otros seres humanos. Por lo tanto, tuvo que llevar a cabo un arma más poderosa para el campo de batalla, un arma que podría derrotar al enemigo, incluso antes de que pudieran comenzar su propio asalto. Esto es la artillería. Como un dios de la guerra en la historia de la guerra humana, la destrucción y la disuasión traídas por la artillería no eran reproducibles por las armas. Una artillería de campo de 6 libras tenía el rango para atacar al otro lado antes de que ellos incluso fueran capaces de reunirse. Los ejércitos mixtos en marcha de esta era sin duda serían incapaces de mantener la disciplina en el combate. Mientras estén bajo fuego constante. Siempre y cuando pudieran conseguir 3 o 4 cañones de campo, su enemigo nunca tendría la oportunidad de cargar. Roland estaba siguiendo un plan paso a paso, con sus máquinas fresadoras manuales, que podrían ser utilizados para crear equipos de dirección utilizable, que sería capaz de producir el motor de vapor 2 velocidad controlable y con él podría crear su propio taladrador. Con el taladro de vapor, sería capaz de procesar una variedad de barriles de armas y cañones. Todavía había por lo menos 2 meses hasta el final de los meses de los demonios, así que mientras sus planes jugaron a cabo sin problemas, la milicia de Ciudad Fronteriza tendría el poder para competir con el duque en una batalla completa. Capítulo 61, Retorno. Justo cuando Roland se puso en cuclillas para instalar la base para el nuevo motor de vapor, 3 figuras surgieron de repentinamente del aire. Aterrizaron, tambaleándose, delante de sus pies y se lo llevaron con ellos cuando cayeron al suelo. Ana estaba tan asustada que inmediatamente saltó hacia atrás y creó un muro de llamas verdes para tratar de bloquear a los extraños. Cuando Roland levantó la mirada, encontró que una de las mujeres fue la esperada Nightingale. A partir de su cara, parecía muy agotada. Sus mejillas eran anormalmente rojas, por lo que, obviamente, que había estado corriendo en el clima frío y ventoso por mucho tiempo, pero a pesar del viento, su frente estaba cubierta de sudor intensamente. Nightingale levantó la cabeza y lloró de ansiedad palpable. Su Majestad, por favor llame a Nana y dígale que venga. La necesitamos de inmediato. Roland observó que la mujer atada a su espalda estaba muy pálida y tenía los ojos cerrados. Estaba envuelta en ropa de color rojo oscuro de la sangre derramada y tenía un brazo casi cortado. Inmediatamente reaccionó y gritó hacia su guardia. Cardin, corre hacia el centro médico y trae a Nana. Sí, Alteza. Respondió el guardia mientras se desvanecía inmediatamente. Aparte de estos dos, también había una niña atrapada en la axila de Nightingale. Parecía que no estaba en una situación grave, y estaba mirando a su alrededor con los ojos llenos de curiosidad. No estás herida, ¿verdad? Roland dio un paso adelante para desatar la mujer con el brazo lesionado de la espalda de Nightingale. Estoy bien, Alteza, Keke. Lo siento mucho, no pude traer de vuelta a mis hermanas de la Asociación de Cooperación Brujas. Nightingale jadeaba por el aire, su voz era muy débil. Al parecer, había tenido un viaje muy largo y había extendido demasiado físicamente. No digas nada más, tienes que descansar primero. Roland recogió a la mujer inconsciente y herida y dejó que Ana llevara a Nightingale. De esta manera, las 5 personas volvieron al castillo. Nightingale tenía una habitación al lado de Ana, por lo que cuando llegó al castillo, ordenó de inmediato a las criadas para construir un fuego en su habitación y también para entregar una tina de agua caliente. Después de que Nana llegó, lo primero que le explicó era lo que había sucedido antes de que ella comenzara a limpiar la herida y tratar la lesión, mientras que Roland salía de la habitación. Mientras ella no estuviera muerta, Nana sería capaz de curar cada lesión como si nunca hubiera sucedido, así que el problema no era si podía salvar su vida. Aunque Nightingale había atado cuidadosamente el brazo, la circulación sanguínea había sido cortada durante demasiado tiempo. Por lo que no sabía si podía ser salvado. El siguiente tratamiento y limpieza requirieron que al paciente se le quitara la ropa, así como un caballero, Roland eligió conscientemente salir. ¿Pero cómo podría haberse desarrollado en esto? Roland se preguntó. ¿Podría ser que el campamento de brujas fue atacado por bestias demoníacas y no había nadie más a quien pudo salvar? Si eso era cierto, entonces sería realmente una gran pérdida. Roland estaba nervioso moviéndose de un lado a otro en la puerta.
Alrededor de media hora más tarde, la puerta se abrió y la primera persona que salió fue la chica desconocida que parecía ilesa y que se habían reunido con Nightingale. Cuando lo vio esperando enfrente de la puerta, asintió con la cabeza y dijo: «Usted es exactamente lo mismo que Nightingale había descrito». Roland no sabía qué hacer con esta frase. ¿Qué dijo ella de mí? Comillas sencillas. Un príncipe que se preocupa por nosotros las brujas. Mientras respondía a su pregunta, la joven cerró ligeramente la puerta. Por desgracia, la noticia era tan increíble que la mayoría de las brujas no creían en lo que ella decía. De hecho, tampoco podía creer en ella, pero es exactamente como mi padre siempre había dicho. El mundo es tan grande, y tiene todo tipo de personas. Mi nombre es Laifin, Su Alteza, encantada de conocerlo. Cuando terminó de hablar, inclinó la cabeza y puso la mano derecha sobre el hombro izquierdo, probablemente era su manera de saludar. Sin embargo, Roland no pensó más sobre el saludo. La mayoría de la gente no le creyeron, fue la información importante. ¿La Asociación de Cooperación Brujas no fue atacada por bestias demoníacas? ¿Ataque? No. ¿Por qué piensa eso? Ella asintió con la cabeza, mientras pensaba, pero luego de repente puso su dedo índice en su frente y reveló una expresión iluminada. Sí, ya veo. Esta hermana mayor con el brazo roto es Wendy, ella fue herida por nuestro respetado mentor Kara. Entonces, Laifin comenzó a contar la historia. Después de escuchar lo que había sucedido, Roland se quedó en silencio y pensó, por lo que en realidad era así. Realmente he subestimado la cruel opresión que tienen que enfrentar las brujas. Ahora, después de haber sido acumulado durante muchos años, el odio entre las brujas y la nobleza superior de la Iglesia ha llegado a su punto más alto. Esta Kara es uno de los extremistas. Entonces, Roland tuvo la impresión de que la primera cosa que haría el líder de la Asociación de Cooperación de Brujas cuando ella tuviera el poder era erradicar las personas con la misma actitud que ella misma. Pero, afortunadamente, Nightingale aún pudo regresar con seguridad. Y no solo eso, sino que incluso trajo 2 brujas nuevas con ella a la ciudad fronteriza. En cuanto a la casa de las brujas, pensó que aún dejaría a Carr construirla. Incluso si no lo necesita en este momento, todavía había la posibilidad de que el número de brujas aumentaría. Así que usted también era una hermana de la Asociación de ¿Cooperación Brujas? Ya no. Lightning suspiró y luego continuó, es lo mismo para Wendy y Nightingale. Desde que nos fuimos, ahora es imposible volver. Me temo que Kara no será capaz de tragarse su orgullo. ¿Podrá sobrevivir a pesar de que Nightingale atravesó su cuerpo? Preguntó con incrédulo Roland. Probablemente. En el campamento tenemos una bruja llamada la bruja de hierbas, que puede aumentar la eficacia de las hierbas varias veces, explicó Laifin, multiplicando el efecto de algunas hierbas hemostáticas y volviéndolos en un medicamento de reposición de sangre. El rescatar la vida de Kara no debe ser un problema, pero en comparación con su bruja que tiene la capacidad de curar, el efecto es inferior. Al oír esto, Roland pensó, esto será realmente una molestia, parece que no era suficiente con solo preocuparse por la iglesia, ahora también tengo que mirar hacia las brujas. Afortunadamente, su propósito es buscar la montaña santa, así que espero que el problema de buscar a Nightingale sea demasiado para ellos. Anteriormente había dicho que no creía en lo que Nightingale había dicho, así que ¿por qué irte con ella y dejar la Asociación de Cooperación de Brujas? Debido a que tiene una máquina que sopla y resopla humo blanco y negro, y también puede crear piedra de polvo color gris e incluso tienen polvo que rompe las montañas con un estruendo atronadora. Lightning repitió exactamente las mismas palabras que había dicho a Nightingale. Tal vez no había un príncipe que era bueno con las brujas, pero ella no me habría mentido, es imposible mentir sobre ideas tan realistas. Al menos esto fue lo que mi intuición de explorador me había contado y solo ver la monstruosidad en el patio que es capaz de expulsar gas blanco me demuestra que tenía razón. ¿Esta monstruosidad? Nightingale parece llamarlo, una máquina de vapor, ¿verdad? ¿Explorador? Roland ignoró automáticamente la última pregunta. Sí, explorador. Lightning enfatizó la palabra, esta es la razón por la que elegí seguir a Nightingale. Todos los exploradores tienen curiosidad por lo desconocido. Roland suspiró en secreto. ¿Qué debo hacer con esta bruja? Alguien como ella solo podía sobrevivir en esta era si hubiera nacido en una familia rica. Cualquier persona solo tenía que mirarla una vez para ver que era una marimacho, no solo por su ropa, sino también por su cabello corto dorado. ¿Estás segura de tu nombre no es Izawa Riel? ¿Quién sería? Mi nombre es Laifin. La niña explicó con orgullo. En este punto, la puerta se abrió una vez más y Ana y Nana salieron. ¿Cómo fue? Preguntó Roland, ¿la curación fue bien? Al ver Nana inclinando con la cabeza, Roland finalmente se sintió aliviado. Generalmente, una extremidad necesitó de 6 a 8 horas para ser reconectada. Cuando se supera este límite de tiempo, la tasa de éxito se reduciría considerablemente. Desde que Laifin dijo que habían tomado más de un día para viajar desde el campamento a ciudad fronteriza, la oportunidad de salvarla extremidad era en realidad ya muy pequeña. Casi sería imposible volver a conectar los nervios por la cirugía convencional. Esto, una vez más mostró cómo la habilidad de Nana era increíble. Ahora la joven bruja también estaba cansada, parecía que el tratamiento también le costó un gran esfuerzo.
Así que Roland animadamente les dijo: todas ustedes han trabajado duro hoy, así que después de comer la cena, ambas deben dormir aquí con Anna. Por supuesto, pensó que eso también significaría que Serpin dormiría aquí también. Capítulo 62, Juramento. Hoy era un día tan emocionante, con tantos asuntos sorprendentes que Roland no quiso continuar con el trabajo aburrido de la máquina de vapor. En cambio, tenía a su chef preparando una cena especialmente rica, con órdenes de bistec con pimienta negra y huevos fritos sin ningún límite para medir la cantidad de comida. Después de comer, Lightning y Anna tuvieron que acariciar sus vientres hinchados, mientras que Nana, masticando el último trozo de carne, todavía estaba llena de vitalidad. Además de la cena, había pedido a las sirvientas preparar y entregar arroz glutinoso, con un guiso de carne desmenuzada junto con gachas de avena y trigo en un plato de porcelana de preservación de calor para la habitación de Nightingale. Una vez Nightingale y Wendy despertaran, podían comer comida caliente. 1, 2. Después de la cena, el siguiente paso fue de organizar habitaciones para todo el mundo e ir a dormir. Afortunadamente, los señores de la ciudad fronteriza amaban la exquisitez y la grandeza. A pesar de que esta pequeña ciudad fue construida para la minería y como un punto de seguridad temprana. El castillo todavía se construyó para los estándares de una ciudad de tamaño medio. Gracias a esto, Roland ahora tenía un área de 900 metros cuadrados habitables en 3 plantas, junto con torres de vigilancia y torres de flecha en forma de pagodas en las 4 esquinas del castillo. También tenía su propio vestíbulo y jardín trasero. Roland arregló la habitación de enfrente del cuarto de Anna para Lightning, mientras que la habitación de al lado era para Wendy después de su rehabilitación. Cuando Roland vio a Nana entrar en la habitación de Anna con un palo de azúcar en la mano, no podía dejar de sacudir la cabeza con diversión. De vuelta en su oficina, Roland se sirvió una copa de cerveza. Un plan solo era bueno hasta la primera desviación. Había pensado que, con la ayuda de Nightingale, se habría conseguido un grupo de brujas nuevas, recibiendo un impulso en la ciencia, tecnología y la mejora de la agricultura, etc. Pero nunca había esperado que el líder de la Asociación de Cooperación de las Brujas tendría tal hostilidad hacia los no brujas. Brujas como Nightingale parecía ser una minoría. Wendy, después de la charla con Lightning, se enteró que Wendy en realidad no quería salir de la Asociación de Cooperación de las Brujas. Ella solo tenía la intención de salvar a Nightingale, pero después de su intervención, fue tratada como una traidora por Cara y las otras brujas. Después de su primera bebida, Roland se sirvió otro. Incluso si la cerveza no era lo mejor, todavía era mejor que nada. Durante la comida, Roland le había preguntado a Lightning acerca de sus habilidades y las de Wendy. Lightning dijo que podía volar como un pájaro y volar libremente por los cielos, mientras que Wendy era capaz de controlar el viento. Al oír esto, Roland no podía pensar en un buen uso para una actualización tecnológica, pero para la próxima guerra tenía un gran potencial. También le preguntó acerca de las habilidades de las otras brujas en el campamento y descubrió que sus habilidades variaban fuertemente y parecían no seguir ninguna regla. Algunos efectos difícilmente podrían describirse con la ciencia, mientras que algunos eran completamente extraños. Por ejemplo, Cara la bruja de la serpiente, fundadora de la Asociación de Cooperación de las Brujas. Podía condensar su magia en formas de serpientes. Estas serpientes no eran ilusiones, podían ser tocadas y también atacar a un enemigo. Los diferentes colores de las serpientes representadas los diferentes tipos de venenos. Lightning solo había visto 2 tipos de serpientes, parálisis y tóxico. Roland encontró que no solo era Anna, sino que Cara y las otras brujas también podían utilizar magia dentro de un pequeño rango. Por ejemplo, el fuego verde de Anna se alejaba a un rango de 5 metros, desaparecería de manera repentina. Las serpientes de Cara tampoco podían alejarse demasiado. Para Nightingale era incluso una distancia más corta. Cuando quería afectar a un objeto extraño, tendría que salir de su niebla y hacerse visible. Por esta razón, siempre estaban equipados con ballestas en caso de que tuvieran que hacer frente a la iglesia o cualquier otro ejército que poseyera la piedra de retribución de Dios. De lo contrario, solo podrían huir en todas direcciones. Roland trabajó hasta la medianoche, y el fuego en la chimenea ya había apagado. Cuando empezó a estornudar, pensó que ya era hora de dormir. Cuando abrió la puerta de su habitación, pensó que había entrado en la habitación equivocada. Era una escena familiar de nuevo, donde una mujer ya estaba en la habitación, sentada en su cama. Su figura estaba medio envuelta en la oscuridad, su sombra reflejada por el fuego solo estaba representada en mosaico, como un mural. Sin embargo, esta vez no hubo una gran diferencia como en los casos anteriores, al saber que la mujer ya no llevaba sus túnicas que escondían su cuerpo. En cambio, las había reemplazado por ropas civiles ordinarias. Su apariencia ya no se ocultaba del mundo exterior, y ahora todo el mundo podía ver directamente su apariencia. Nightingale. Roland se puso un poco nervioso. Este tipo de batalla ¿Sería un afortunado? Cuando Nightingale notó que Su Alteza había entrado, se levantó y se acercó lentamente. Incluso después de medio día de descanso, su rostro se veía mejor en comparación que de la mayoría de la gente. Sus mejillas pálidas fueron sustituidas por un color rosado, y su pelo no le dio una apariencia opaca. Pensó que tenía que decir que la capacidad de recuperación de una bruja era realmente increíble.
Has trabajado mucho en los últimos días. Roland tosió, rompiendo el silencio, y luego continuó. ¿Por qué no descansas más tiempo? Lightning ya me ha contado todo. Al oír esto, Nightingale sacudió la cabeza, dando una impresión solemne. Esto dio a Roland la sensación de que algo estaba mal, y en sus ojos se podía ver una dedicación indescriptible. Roland se dio cuenta de que había tomado su decisión y estaban convergiendo sus emociones hacia él. Esta mirada determinada era difícil de ver en muchas otras personas, por lo que Roland esperó hasta que ella encontrara las palabras adecuadas. Sin embargo, Nightingale no comenzó a hablar inmediatamente. En cambio, ella respiró hondo, se apoyó en un rodilla mientras sostiene una daga en la mano, e inclinó la cabeza levemente. Esta era la etiqueta para la ceremonia típica de los caballeros, cuando alguien de la aristocracia juraba lealtad a un superior. A menudo se haría de esta manera. Su Alteza Roland Wimbledon, yo, Verónica, también conocida como Nightingale, juro, dijo en un tono formal, siempre y cuando usted sea amable con las brujas, estaré a su servicio, ya sea como un fuerte escudo contra los demonios o como su espada personal durante la noche. Sin ningún temor de arrepentimiento, hasta el último momento de mi vida. Rolando pensó, por lo que esta es su resolución después de que la Asociación de Cooperación Bruja se convirtió en una decepción para ella y destruyó su esperanza de dirigir a las brujas a un futuro mejor por sí misma. Si iba como quería, rechazaría su oferta, ya que estaba más acostumbrado a contratar o trabajar juntos. Si existieran más ambiciones y un ideal común, podrían convertirse en compañeros. Sin embargo, sabía que a veces no tenía sentido subrayar la igualdad y la libertad. Mientras no hubiera un suelo adecuado, incluso las mejores semillas se descompondrían. Como un príncipe, él no sería capaz de apartarse de su papel hasta unificar el reino. Después de un momento de silencio, Roland actuó de acuerdo con los recuerdos sobre la etiqueta de la corte del antiguo príncipe. Tomó la daga y luego le tocó los hombros 3 veces con su propia espada. Acepto su lealtad. Los hombros de Nightingale temblaban ligeramente. Parecía que finalmente podía relajarse. Luego extendió su mano derecha, sosteniendo frente a ella. Nightingale tomó sus dedos con delicadeza y le dio un beso en el dorso de su mano. Con esto el ritual llegó a su fin. Aunque la ceremonia de lealtad ejercida por las brujas era extremadamente indescriptible, seguir a través de todo el conjunto de acciones no podía ser archivado con un fondo ordinario. Y ella también se llama a sí misma Verónica. ¿Verónica es tu verdadero nombre? ¿No tienes un apellido? Roland la levantó y preguntó. Sí, Su Alteza. No tengo ninguna intención de ocultar nada de ti. Hace 5 años que había abandonado la casa de Gillen. Ahora la casa y yo no tenemos nada que ver los unos con los otros. Nightingale le contó todo, y al final renunció hasta la última barrera de su corazón para contarle su propio pasado. 3. Ella nació en Silver City, la ciudad cuyo nombre proviene naturalmente de sus galardonadas minas de plata. Su padre era un vizconde, pero su madre nació como una plebeya. Este tipo de matrimonios no eran comunes, pero los dos habían congeniado bien. Además, Nightingale también tenía un hermano llamado Hyde. Había pasado toda su infancia en Silver City, y ese fue el período más feliz de su vida. Capítulo 63, Vieja historia, Nightingale, Verónica. Nightingale había pasado toda su infancia en Silver City, y ese fue el período más feliz de su vida. 1. Desafortunadamente lo bueno no dura para siempre. Era invierno cuando cumplió 14 años. En Silver City se produjo una rebelión por parte de los refugiados. Sus padres salieron a proveer alimentos a los refugiados, pero nunca regresaron. Nightingale y su hermano fueron enviados a la casa del hermano de su padre, otra rama de la familia Gillen. 2. Ese fue también el invierno donde Nightingale había despertado sus poderes de bruja. Ella cuidadosamente ocultó sus habilidades, pero al final ella fue descubierta por el señor Gillen, quien inmediatamente separó a Nightingale de su hermano y utilizó la vida de su hermano para amenazarla a cumplir con sus demandas, por lo que Nightingale no tenía otra opción. El señor Gillen la envió al gremio de ladrones y la hizo someterse a la formación. Más tarde, tuvo que hacer algunas cosas sombrías, como irrumpir en las casas de sus enemigos para robar los contratos de comercio u otras cosas importantes y espiar en las reuniones del ayuntamiento. Incluso tuvo que ir a las casas de algunos competidores potenciales y poner veneno en sus tanques de agua. El negocio familiar de la Gillen creció más y más, pero la actitud del señor Gillen hacia Nightingale gradualmente se volvió más y más perversa. Si incluso la más ligera de las cosas salía mal, sería pateada. Cada vez que no hacía algo por él, encerraba a Nightingale en una habitación de su casa que tenía como puerta barras de hierro. La parte que hizo el Nightingale más triste y desconcertada era que no podía ser capaz de ver a su hermano Hyde. Empezó a sospechar que el señor Gillen ya había matado a su hermano. Después de haber tenido suficiente de sus reiteradas peticiones, finalmente pudo ver a su hermano menor. Sin embargo, cuando Hyde vio a Nightingale, tenía una mirada llena de disgusto y dijo que no quería volver a verla porque como bruja y compañera del diablo, debería irse al infierno. Al oír esto, el mundo de Nightingale se derrumbó, pero la pesadilla no había terminado. El señor
Gillen le dio el golpe final. El hecho de que se convirtió en una bruja era un secreto, pero aún así le dijo a Hyde, e incluso le dijo que entre más se alejara de una bruja, mejor sería. Después de Hyde se despidiera de Nightingale. El señor Glenn le advirtió severamente que Hyde heredaría el título de su padre, pero si ella no continuaba obedeciendo sus órdenes, haría que su hermano muera en silencio. De esta manera, Nightingale cayó más y más en la tristeza y desesperación, convirtiéndose en una marioneta manipulada por la familia Gillen. En su día de la mayoría de edad, tuvo que completar una tarea para la familia y estaba en el camino a casa cuando conoció a Wendy. O, más precisamente, Wendy la encontró. Wendy le dijo a Nightingale todo lo relacionado con la Asociación de Cooperación de las Brujas y le dijo que había muchas personas que habían pasado por experiencias similares como Nightingale. Pero esas hermanas no se habían rendido. Al oír esto, el corazón destrozado de Nightingale se encendió de repente con una nueva chispa de vida. No necesitó mucho tiempo para cambiar de la confusión a la determinación. Una semana después de su llegada de los días de edad, ya había superado la tortura, obligando a su magia a experimentar grandes cambios. Su niebla ya no ocultaba solo su figura, también descubrió que aquellas barras metálicas ya no eran incapaces de detenerla. 3. El día en que por fin se había recuperado de las aflicciones del día de su mayoría de edad, entró en su mundo de niebla para entrar en la habitación de señor Gillen para tomar un cuchillo y cortarle la garganta. El señor Gillen dejó escapar algunas respiraciones agudas, pero solo se oyó el sonido de las burbujas de sangre. Durante toda la situación, Nightingale descubrió que estaba mucho más calmada de lo esperado. Entonces, Wendy y Nightingale abandonaron la casa Gillen. En cuanto a su hermano Hyde, lo ignoró y no quería volver a verlo. Después de esto, ella y Wendy comenzaron su viaje hacia la Asociación de Cooperación de las Brujas. Cuando Nightingale llegó al final de su historia, esperó un momento, pero cuando sintió que Roland seguía inmerso en su pasado, salió de la habitación para retirarse por la noche. En cuanto a Roland, después de mucho tiempo, finalmente se había recuperado y recordó que Nightingale dijo una vez que cada bruja tenía una larga historia de amargura. Si pudieran llegar a su día de la edad adulta, incluso podrían considerarse afortunadas. Mientras Roland cruzó, fue una suerte que él se hubiera convertido en un príncipe. A la mañana siguiente, Roland fue a visitar a Wendy en la habitación de Nightingale. Después de una noche de descanso, el color de Wendy se veía mucho mejor, y el brazo previamente lesionado parecía totalmente curado. A pesar de su todavía era débil, se sentó e inclinó para rendir homenaje al príncipe. Ya sé de usted, gracias por salvar la vida de Nightingale. Roland tomó un pergamino de su bolsillo y fue directo al grano. No hay duda de que, con cara como su líder, será imposible para ti regresar a la Asociación de Cooperación de las Brujas. Por lo tanto, sería mejor que te quedaras en la ciudad fronteriza y trabajaras para mí. Si está de acuerdo, solo tiene que poner su firma en este contrato. Tendrás el mismo sueldo que Anna, y cada mes obtendrá un Royals de oro. Su Alteza, Nightingale parpadeó vacilante. Roland sabía lo que quería decir. Después de todo, esto cambiaría su vida. Además, después de Wendy le hubiese salvado la vida en las montañas, Nightingale no quería que Roland la obligara a tomar una decisión de inmediato. En opinión de Nightingale, siempre y cuando Wendy se quedara durante algún tiempo en la ciudad fronteriza, vendría sin duda a su lado. Me gustaría que no fuera obligada a hablar de esto con tanta prisa, pero algunas cosas se vuelven un poco más peligrosas con cada día de retraso. Roland se detuvo por un momento, pero Wendy no lo interrumpió y en silencio esperó a que continuara. Creo que puedo conocer un método para que una bruja pueda sobrevivir a su día de despertar sin ningún dolor. Esta observación provocó un fuerte grito de las dos brujas que preguntaron con una sola voz, ¿qué? Signo de cierre de exclamación. Es solo mi especulación y no hay evidencia tangible. Apaciguó Roland, pero creo que sé la razón por lo que las brujas sufrieron menos dolor en el campamento en comparación con su vida clandestinidad. La única diferencia entre ambas situaciones era, mientras estaban escondiendo su identidad como bruja, no podían usar su poder mágico, pero durante su vida en el campamento, tuvieron que utilizar su capacidad para mantener las operaciones diarias. Wendy asintió con la cabeza, eso es correcto. Y en el caso de Anna, ella entrenó su habilidad diariamente antes de que llegara su día de edad adulta, e incluso cayó en coma debido a sobregirar su poder mágico. Cuando por fin recuperó la conciencia, había superado el obstáculo más difícil como bruja, e incluso sin ninguna lesión. Por lo tanto, creo que este es probablemente la clave para vencer la mordedura de los demonios que atacan a su cuerpo. Creo que una bruja es una especie de recipiente de magia, y durante la adolescencia, la bruja siempre está acumulando magia. Cuando esta magia supera el nivel de tolerancia del cuerpo, causa daño al propio cuerpo de la bruja, y la mordedura de los demonios en sí se fecha con el día del despertar de la bruja, el momento más poderoso de la bruja. De modo que, si una bruja puede liberar continuamente su magia, manteniendo constante su magia en un nivel seguro, tal vez la tortura que una bruja tendría que pasar durante el día del despertar sería reducido en gran medida o incluso desaparecería completamente. Roland hizo una pausa para dejarlas pensar, y luego dijo, como el señor de la ciudad fronteriza, puedo ofrecer a sus brujas un lugar seguro para usar su magia.
Nadie va a detenerlas, y enviarlas a un juicio, o incluso a la muerte por usarlo. Si mi suposición es correcta, entonces no hay duda que Ciudad Fronteriza será el final de su larga búsqueda de la montaña sagrada. Una bruja fue enseñada desde el principio que su capacidad peligrosa fue dada por el diablo. Después de sufrimiento sin fin, la bruja sentiría que no era su propia fuerza, sino que su poder era una maldición, dando vuelta en un círculo vicioso. Cuanto más la bruja no quería usar su magia, más fuerte sería la mordedura. Directamente después del cruce, la actitud de Roland hacia esta fuerza era completamente opuesta. Después de pasar por los recuerdos del viejo cuarto príncipe y descartar la existencia de un dios, simplemente había visto la magia como un tipo de energía, una energía que estaba controlada por su propia fuerza de voluntad. Wendy se quedó en silencio durante un tiempo, pero luego se preguntó, al firmar el contrato y acepte trabajar para usted, entonces quiero saber primero, ¿qué voy a tener que hacer por usted? Durante los últimos siglos, debido a sus habilidades únicas, algunas brujas fueron compradas por unas pocas personas ambiciosas y fueron secretamente encarceladas, utilizadas como herramientas de consumo. A pesar de que la Iglesia buscaría y castigaría tal comportamiento, todavía era difícil de prohibir. Además, solían ser despiadados hacia las brujas. Una vez que habían perdido su valor, sus destinos podrían ser descrito como un espectáculo demasiado horrible para soportar. Por supuesto, también Roland había oído hablar de estos casos, pero él se encaprichó de los intereses a largo plazo y creía que se trataba de una situación de ganar-ganar para todos. Por lo tanto, sonrió y respondió, lo primero que hay que hacer es practicar su habilidad varias veces hasta que lo entiendas completamente, al igual que Ana. Capítulo 64, Curiosidad. 3 días más tarde, en el jardín trasero del castillo. Hermana Ana, Nana tiró de la túnica de Ana y llamó de su nombre para llamar su atención. ¿Sí? Este último se dio la vuelta y preguntó. ¿Qué opinas sobre la hermana Nightingale? ¿No le parece que se ha estado comportando un poco extraño? ¿Extraño? Ana estaba confundida, ¿te refieres a la forma en cómo se ha vestido últimamente? Nightingale se paró al lado de Roland, como las muchas veces anteriores, pero esta vez no llevaba su vestido habitual con el patrón extraño. En cambio, ahora estaba vestido como Ana y llevaba la ropa extraña que Su Alteza había inventado. Aunque Ana no quería admitirlo, el nuevo traje acentuó la figura alta de Nightingale, sus bien formadas piernas, su cintura delgada, así como su largo cabello rizado más vívidamente. Junto con su capa y el sombrero puntiagudo, cualquier persona podría dejar que su mirada vagar por todo el cuerpo. No estaba hablando de su ropa. Nana murmuró, ¿no te parece que su tono de voz al hablar con Su Alteza y la expresión de sus ojos cuando lo mira se han vuelto diferentes en comparación con antes? ¿De verdad lo ha hecho? Nana no sabía qué decir, entonces se dio por vencida. Bueno, hermana Ana, más tarde, cuando sea ya demasiado tarde, no vengas a mí y digas que no te lo advertí. 1. Incapaz de hacer la cabeza o la cola, Ana negó con la cabeza e ignoró a Nana, centrándose en su lugar en los cuerpos de las dos nuevas brujas. La primera a la que miró era Lightning. Su tamaño general era el mismo que el de Nana, pero ella usaba ropa particularmente inusual. Cuando Ana contó con cuidado, descubrió que Lightning por lo menos tenía 12 bolsillos cosidos en su pedazo de abrigo similar a un trapo. En cuanto a la otra bruja Wendy, ella no usaba la misma ropa que ocultaba el cuerpo que Nightingale usaba antes, pero con su ropa ordinaria y casual tenía el mismo patrón impreso que la ropa anterior de Nightingale. Sin embargo, tuvo algo que no cayó bien a Ana. El pecho de la otra era demasiado grande. Ya que ambas han acordado firmar el contrato, ahora podemos comenzar con su entrenamiento por primera vez. Roland finalmente estaba a gusto y comenzó el entrenamiento de sus dos nuevas brujas, dio instrucciones. Lightning, tú primero. Sí. Lightning se encontraba tan feliz de iniciar primero que lanzó sus manos al aire mientras salía del cobertizo. Por el momento, el viento no soplaba, solo unos pocos copos de nieve flotaban en el aire, así que la niña flotó suavemente en el aire y esperó la siguiente indicación de Roland. Muéstrame tu velocidad más rápida. Roland miró hacia arriba y le gritó. Muy bien, míreme. Ella alzó un pulgar hacia arriba, entró en una posición inicial, y luego rápidamente voló alrededor del castillo. Roland calculó visualmente su velocidad de vuelo y llegó a la conclusión de que su velocidad de vuelo debería haberse encontrado entre 60 y 80 km por hora. Estos números se basaron en sus propias experiencias de conducción en su viejo mundo. Para un solo vuelo, esta velocidad no se podía contar tan rápido, ya que era similar a una paloma ordinaria. Sin embargo, Roland había oído que pudo traer a Nightingale y Wendy durante el viaje de regreso a Ciudad Fronteriza. Esa hazaña era mucho más impresionante en comparación con su velocidad. ¿Qué pasaría si pudiera levantar un peso de más de 100 kilos? A los ojos de Roland, ya podía ver a Lightning llevando una bomba de 100 kilos. Sin embargo, la siguiente prueba rompió la ilusión. Cuando el peso era más de 50 kilogramos, la altura de vuelo de Lightning disminuía drásticamente. De los 100 metros de altitud mostrados con anterioridad, caía de repente a 10 metros. Mientras llevara aproximadamente cerca de 100 kilogramos, solo podría alcanzar una altura de 2 metros.
Es decir, si Lightning se convirtiera en un bombardero encarnado, incluso cuando solo llevara unos cuantos kilogramos de explosivos, entraría en el rango de las ballestas y se convertiría en un blanco fácil de derribar. Así que Roland encontró nuevas ideas para esta joven bruja, ya fuese como exploradora o como investigadora para buscar el lugar adecuado para un bombardeo, sería una excelente candidata. Anteriormente, Roland parecía haber golpeado contra una pared por sus planes, pero ahora podía ver un rayo de esperanza de nuevo. Mientras el príncipe probaba las habilidades de vuelo de Lightning, Wendy se quedó en silencio a su lado, analizando de cerca cada expresión de Roland. En los 15 años de estar vagando después de su partida del monasterio, había visto demasiados tipos de personas. Plebeyos, campesinos, artesanos, soldados y nobles, no importaba quién era. Todos tendrían la misma reacción. Mientras no supieran que era una bruja, mostrarían su deseo y amor, pero cuando se dieron cuenta de que ella era una bruja, su deseo y amor se convertiría al instante en miedo y odio. Cada vez que veía este comportamiento despreciable, Wendy tenía ganas de vomitar. Ella pensó que solo se asociaría con las brujas por el resto de su vida ya que nunca sería aceptada por un hombre. Esa fue también la razón por la que rechazó la oferta de Nightingale. No por desconfianza, sino porque tenía miedo de que su corazón se rompiera una vez más. Sin embargo, Roland Wimbledon ya había cambiado su opinión. Las miraba con la misma expresión que ocupa para mirar a la gente común, como si ya hubiera visto brujas miles de veces. Cuando conoció a Roland por primera vez en la habitación de Nightingale, había pensado que ocultaba bien sus aversiones hacia las brujas. También creía que otra razón por la que no mostró ningún desprecio era porque Nightingale estaba a su lado. Sin embargo, durante los días siguientes descubrió que la expresión de su rostro seguía siendo la misma. ¿Podría ser que la capacidad de un miembro de la familia real para ocultar su verdadera intención es mucho mejor que nosotros los plebeyos? Otro punto que la hizo cambiar fue el contrato. Anteriormente, Wendy había pensado que sería solo una formalidad. Pero cuando empezó a leerlo, lo encontró lleno con densas cláusulas. No solo hizo una lista de sus responsabilidades, sino también manifestó sus propios derechos. Esto es simplemente inconcebible. Todavía colocaba a las brujas en su ejército, pero no se les privaba de su libertad. En cambio, fue bastante generoso con ellas. ¿Podría esto todavía llamarse un contrato? Por ejemplo, el artículo 2,1, era la primera vez que Wendy veía tal estructura: las brujas podrían percibir dinero en sus vacaciones, lo que interpreto en pocas palabras, era que incluso si no trabajaban podrían tener dinero. 2. A continuación, la bruja debe completar los proyectos experimentales de acuerdo con las órdenes del empleador, pero cuando una parte del proyecto fuera demasiado difícil de completar por la bruja o produjera incomodidad o causara sentir a la bruja que era demasiado peligroso para su seguridad, la bruja podría pedir cambios o rechazar el proyecto experimental. A continuación, la cláusula siguiente decía que el empleador debería proporcionar y garantizar la seguridad de la bruja. El empleador era responsable del alojamiento, comida y el salario de la bruja. Cuando una parte de la condición no se cumpliera, se le permitió a la bruja suspender unilateralmente el contrato. Wendy pensó que estos artículos eran un poco prolijos, pero expresaron su significado muy claramente. Después de firmar el contrato, la bruja no se convertiría en la posesión del príncipe. Claro, ella tenía que hacer sus demandas, pero también tenía los mismos derechos y siempre sería capaz de decir que no. Debido a un contrato de este tipo, por fin sintió la sinceridad del otro lado. Si solo fuera por la apariencia, no era necesario escribir una lista tan detallada con tales tratados. Al llegar a esta conclusión, Wendy no pudo evitar mirar. Nightingale. Wendy estaba consciente todo lo que Nightingale tenía que pasar, y también sabía qué tan profundo era su disgusto por los nobles. Pero ahora, cuando Nightingale hablaba con Roland, su tono y su comportamiento mostraron tantos tipos de emociones diferentes, me temo que incluso ella no es consciente de estos cambios. Hace 2 meses, dejó el campamento de la Asociación de Cooperación de las Brujas en dirección de Ciudad Fronteriza. Solo en 2 meses, Nightingale ya ha empezado a confiar completamente en este hombre. Ella prefiere cortar todas sus relaciones con la Asociación de Cooperación de las Brujas que no volver nunca a Ciudad Fronteriza de nuevo. En su corazón era muy probable que ella ya viera este lugar junto a Roland Wimbledon como su verdadero hogar de la Asociación de Cooperación de las Brujas. Es muy triste por lo que pasó a la mentora Cara. Como la fundadora de la Asociación de Cooperación de las Brujas, había olvidado lo importante que era cada hermana sobreviviente. Wendy sabía que no había manera de que pudiera volver. Dado que el destino la había traído a este lugar, ¿por qué no creería en la elección que había hecho Nightingale? De todos modos, al igual que ella siempre creyó en las elecciones que hace. ¿Wendy? Con este grito, Wendy fue traída de nuevo de sus sueños, solo para descubrir que Lightning ya había terminado sus pruebas y que ahora todo el mundo la estaba esperando. Dando a todos una sonrisa de disculpa, salió del cobertizo. Usted ya ha tomado su decisión, por lo que ahora usted tiene que ir con él. Además, no se puede perder con la generación más joven, ¿verdad? Pero en este momento, la llamada del cuerno se podía oír desde el oeste de nuevo. El sonido resonaba en las montañas, rompiendo la tranquilidad de la ciudad. Capítulo 65, señales de advertencia.
Ya había habido varios casos antes cuando el cuerno fue soplado. Cada vez, varias decenas de bestias demoníacas atacarían, sobre todo, una tras otra, pero cada vez que la milicia y expertos se encontraban habían sido capaces de hacerlos retroceder. Por eso, cuando Roland escuchó el sonido del cuerno, una vez más, no entró en pánico. Tranquilamente suspendió el entrenamiento y envió a Wendy y Lightning de regreso al castillo para descansar. También ordenó a Anna proteger a Nana, que iría al centro médico para esperar la llegada de los soldados heridos. Mientras Roland se precipitó a las paredes con Nightingale. Inesperadamente, cuando un Lightning escuchó las órdenes de Roland, comenzó a protestar: a pesar de que soy una exploradora tan experimentada de la frontera occidental del continente, todavía no he sido testigo de un ataque a gran escala por parte de las bestias demoníacas. Si no aprovecho esta oportunidad, no soy digna de llamarme una exploradora por más tiempo. Por eso, se lo ruego, Su Alteza, déjemelo acompañarlo. Roland no vaciló ni por el más mínimo momento para rechazar la petición de la joven bruja y le dijo a Wendy que se asegurase de que Lightning se comportara. Después de todo, no se les permitió perder el tiempo cuando una horda de bestias demoníacas atacaba. Entonces, miró a Nightingale y le preguntó si estaba lista para ir. Ella asintió y tomó la mano de Roland, llevando en la niebla con ella misma, moviéndose en línea recta en dirección a la pared, una vez que se supo que Nightingale podría traer cualquier otro objeto que estuviera en contacto con ella en la niebla. Roland inmediatamente quedó atrapado con este tipo de viajes. En la niebla, podían viajar recto a través de los obstáculos y hacer caso omiso del terreno. Ellos fueron capaces de cruzar varios metros con un paso, por lo que este tipo de viaje era muy agradable. Cuando llegaron al pie de la muralla, Roland encontró un rincón donde nadie podía verlo y salió de la niebla para caminar hacia el punto de vista de la línea de defensa. Mirando hacia el desierto lejano, solo pudo ver un mundo en blanco como la nieve en lugar de la escena de una gran invasión de bestias demoníacas atacando sin cesar. ¿Fue esta una falsa alarma? También podía sentir la confusión que provenía en dirección de la milicia, que ya había tomado sus posiciones de defensa. 1. Cuando el príncipe finalmente encontró a Iron Axe, Roland vio que tenía una expresión seria, mientras que miraba fijamente en la distancia con sus manos agarrando firmemente el cuerno. Cuando Roland llegó junto a él, preguntó de inmediato: ¿ha sonado la alarma? Sí, Su Alteza, ya ves. La voz de Iron Axe estaba mucho más seca de la normal. ¿Ese tipo vino? ¿Ese tipo? Roland miró cuidadosamente en la dirección que apuntaba a Iron Axe. Allí, en la distancia, pudo distinguir un débil punto negro, era casi invisible incluso delante del fondo blanco puro, muy difícil de observar. La regla era que solo si se determinaba que la patrulla no podía resolver el problema, se les permitió sonar el cuerno. Sabiendo esto, Iron Axe como un cazador experimentado debe haber tenido sus razones. Esa es una especie híbrida. Iron Axe tuvo que tragar la saliva y calmarse antes de continuar. La última vez que me encontré con este pájaro fue hace 6 años. ¿Es realmente una especie híbrida? Roland frunció el ceño. En teoría, las bestias malvadas atacarían la fortaleza de Longsong hasta el punto donde todos ellos habrían muerto. Sin inteligencia, las bestias no tenían ningún concepto de qué es la retirada en sus mentes. La defensa de la fortaleza de Longsong nunca se había roto, pero esta bestia híbrida no solo sobrevivió, sino que incluso fue capaz de vivir después de 6 años. Pensando en lo que esto podría significar, Roland pudo detectar un leve presentimiento de aprensión dentro de su corazón. Sin embargo, la bestia demoníaca estaba tan lejos que Roland solo podía ver vagamente un punto negro, mientras que Iron Axe era capaz de distinguir claramente el tipo de bestia demoníaca. La visión de Iron Axe tenía que ser realmente increíble. Quizás lo he malinterpretado, pensó el príncipe con esperanza. La bestia demoníaca no hizo que Roland esperara demasiado tiempo, pronto comenzó a moverse más cerca de las murallas, permitiendo que todos notaran su cuerpo único. No tenía el cuerpo tan grande como las bestias híbridas anteriores, pero en cambio, parecía una versión ampliada de un gato a primera vista. Sin embargo, en su parte posterior, tenía un par de alas que cubrían su cuerpo en ambos lados cuando no se extendían. Su cabeza se parecía a la de un león, pero con un par de ojos adicionales. Si los ojos extra que tenía no eran para decoración, entonces no tendría que girar la cabeza para ver todos los movimientos realizados en el área de su parte trasera. Carter y varios cazadores habían cargado sus fusiles de chispa y estaban preparadas para aceptar el reto. Sin embargo, el híbrido de león no atacó inmediatamente, sino que se detuvo fuera del rango de la zona de tiro de la ballesta, teniendo cuidado de todo. La distancia a la que se detuvo estaba dentro del rango efectivo de sus fusiles de chispa, pero la probabilidad de que el primer golpe de bálsamo golpeara era casi 0. No mucho tiempo después de que se detuvo, saltó hacia el lado izquierdo, extendió sus alas, y se fue con su enorme cuerpo. Como Iron Axe había dicho previamente, podía volar o deslizarse a corta distancia. Después de que se cruzó sobre las barreras, la bestia demoníaca híbrida voló rápidamente hacia el extremo occidental de las paredes, atacando la zona sin vigilancia de la pared. Viendo todo esto, el corazón de Roland comenzó a latir con fuerza de manera alocada. Se sentía como una pesadilla no del todo clara.
Había observado a su enemigo y juzgado su fuerza, detectando y atacando su punto débil, lo que demostró que poseía una gran inteligencia, que era la debilidad de las bestias demoníacas anteriores. Ocasionalmente atacaron la debilidad de sus presas, pero ese era un instinto afilado por muchas generaciones durante miles de años. Cuando se enfrenta a un adversario desconocido, no juzgarían o incluso más, atacarían a su objetivo después de un largo análisis. ¿Qué significa tener inteligencia? La humanidad confió en su notable cerebro con capacidades sobresalientes para subir a la parte superior de la cadena alimentaria de la vida naciente en la pradera. Por el momento, Roland no se atrevió a reflexionar sobre ello. En cambio, agitó la mano, y le dijo al comandante de los caballeros Aeronaxe así como a la milicia que estaba en posición de cuclillas que lo siguieran para derribar la bestia demoníaca. Se precipitó hacia el segmento no tripulado y saltó directamente sobre la pared, fácilmente dejando la muralla detrás de él, y corrió directamente hacia el distrito residencial, sin tener en cuenta a todo el equipo de milicia como si no fueran nada. ¡La bestia! Roland gritó en voz alta, el segundo equipo de la milicia ir a la pared y defender temporalmente la pared. El primer equipo vendrá conmigo. En este punto, el nuevo equipo no había tenido tiempo suficiente para ser entrenado. Con este movimiento, podría llevarlos lejos de la batalla, pero si la bestia demoníaca regresaba, podrían atacarla por separado. Carter encabezó a los guardias para seguir el príncipe. Eran el grupo con la fuerza individual más fuerte y estaban listos para enfrentar al enemigo en cualquier momento. Detrás de ellos seguía Aeronaxe que dirigía al equipo de cazadores equipados con armas de fuego. Después de entrar en las antiguas áreas, no podían ver muy lejos ya que su punto de vista estaba bloqueado por las casas. Con caminos estrechos cubiertos por la nieve, tenían que tener cuidado y limitar sus acciones. Con la esperanza de encontrar rastros de la bestia demoníaca, Roland temía que no hubiera otra posibilidad más que la de dispersar su equipo pocas unidades y dejar que caminaran por las calles. Lamentó que no permitiera que Lightning lo siguiera. Si tenía a una bruja que podía investigar la situación desde el aire, no había la necesidad de dividir su equipo y enviarlos en todas las direcciones. Después de buscar durante unos 10 minutos, de repente se escucharon algunos ciudadanos gritan desde lo profundo de un callejón. Cambiando su dirección, el equipo avanzó rápidamente hacia la fuente del sonido. Debido a que la mayor parte de la milicia era gente del antiguo distrito, inmediatamente encontraron el camino a través de las muchas calles pequeñas, haciéndolo parecer como si estuvieran tomando un paseo en sus patios traseros. Finalmente llegando a la fuente del sonido, Roland vio a un hombre mordido en dos partes con sus órganos internos esparcidos por todo el suelo, obviamente muerto. «Mi Dios, es Iron Fork, lo conozco», gritó alguien. «Maldición, ¿en qué dirección se fue?», preguntó otro. «Mira. La bestia está justo ahí». De repente alguien gritó. Poco después de que la voz se escuchara, una sombra oscura salió hacia afuera de la casa en el lado derecho. Acompañado por los escombros dispersos de la madera, voló directamente a través de la pared de madera de una cabaña y atacó directamente la primera línea de la milicia, pateándolos y mordiéndolos. Aeronaxe fue el primero en reaccionar. Quería disparar a la bestia con su arma, pero se dio cuenta que punto de vista estaba bloqueado por los otros miembros de la milicia. Tratando de conseguir la oportunidad adecuada para disparar, se estrujo a través de la multitud y se acercó paso a paso en la dirección hacia las especies híbridas. Otros cazadores también descubrieron que tenían el mismo problema y tomaron sus armas bajo sus brazos antes de saltar en los aleros o subir por los tejados. Las especies híbridas no se preocuparon por los hombres que se aproximaban. Extendió sus alas, se levantó sobre sus patas traseras y comenzó a sacudir al soldado que había mordido, rociando sangre por todas partes. Al ver esta escena, causó que la multitud entrara en pánico y diera pasos hacia atrás. Cuando la especie híbrida consiguió un poco de espacio trató de saltar, pero en ese momento un disparo lo golpeó. De repente, varias flores negras florecieron en la piel del monstruo. La especie híbrida, que fue impactada por varias balas de plomo, rugió de ira, tiró a la presa de su boca y saltó en dirección a los cazadores en el techo. Cuando la bestia demoníaca apareció por encima de la multitud, entró directamente en la zona de rango de Aeronaxe, quien levantó rápidamente su arma y apuntó a la bestia frente a él, apretando el gatillo. Era casi imposible pasar por alto un disparo tan cerca. Incluso estaba tan cerca que la pólvora entró por la nariz de la bestia demoníaca. La velocidad de la bala no se redujo cuando pasó directamente por los ojos del objetivo y penetró en su cerebro. El cuerpo de la bestia demoníaca se puso rígido y cayó hacia el suelo. Capítulo 66, la batalla de Hermes, 1. A medida que la helada lluvia caía, la sangre que cubría por completo la nueva ciudad santa se diluía. Si bien estas condiciones eran inhumanas, Alicia estaba luchando por su vida pivoteando violentamente su gran espada mientras jadeaba. No era su primera vez participando en una batalla para defender Hermes, pero nunca había pensado que un día podría llegar a caer la nueva ciudad santa. Las paredes estaban completamente destruidas. En toda su vida, Alicia nunca había avistado a un horrible monstruo como ese. Una enorme bestia mixta parecida a un gusano salió del suelo y con su cuerpo se recargó de cerca al acantilado glaciar, perforándolo con sus garras de hueso y subiendo por la pared paso a paso.
Incluso cuando había alcanzado la parte superior del acantilado, la parte inferior de su cuerpo no había dejado por completo el suelo. Si solamente tuviera un cuerpo enorme no habría sucedido tal catástrofe, pero ninguno de ellos podría haber predicho lo que sucedería después. Cuando la enorme bestia mixta abrió su boca, una horda de bestias demoníacas se precipitó fuera de su boca y transformó la pared en cuestión de segundos en un infierno. Originalmente, se podría decir que todos los miembros de su equipo habían estado tranquilos y preparados, pero cuando las bestias demoníacas atacaron, toda la formación se rompió y se convirtió en un caos. Durante el caos, Alicia fue separada de su equipo, por lo que únicamente solo pudo mirar con impotencia como uno de sus compañeros era tragado por una bestia demoníaca. La sangre humana y la sangre negra del monstruo se mezclaron, fluyendo a lo largo sobre los surcos en el suelo empedrado. Cuando la señal de retirada se escuchó del cuerno, catapultas de la ciudad santa comenzaron a disparar, lanzando bloques de granito del tamaño de la mitad de una persona desde el cielo, sin tomar en cuenta de que en la pared muchas personas seguían peleando. Alicia todavía tenía la imagen clara en su mente de cuando su capitán fue golpeado por una piedra en un lado de su cabeza. Cuando se levantó del suelo y por fin pudo mirarlo, vio que estaba incrustado junto con su armadura en el suelo de piedra. Su cuerpo se encontraba completamente plegado como un pergamino, sus intestinos estaban goteando fuera de su abdomen abierto, y su sangre caliente se reunía en pequeños charcos. 1. Alicia pensó, si no me hubiera lanzado al suelo en el último segundo cuando mire la piedra venir, me temo que habría terminado como él. En cuanto a cómo fue exactamente capaz de esquivar la piedra y regresar viva a las murallas, Alicia no era capaz de recordarlo claramente. Solo estaba rodeada por gritos y maldiciones, todo el mundo. Agitaba frenéticamente sus armas, tratando de defenderse a sí mismos, sin embargo, al final, no sabían a lo que estaban golpeando, si era una bestia demoníaca o uno de los suyos. De su propio equipo, que comenzó con 100 soldados, solamente 12 sobrevivieron, incluida ella misma. ¿Qué hacemos a continuación, capitán? Capitán Alicia. Dado que Alicia había sobrevivido, tendría que estar a cargo de la capitanía, de acuerdo con las regulaciones militares. Si el capitán asignado muriera durante la batalla, el vicecapitán tendría que asumir el cargo de la capitanía y dirigiría al equipo para continuar la guerra. Para despejar su cabeza, Alicia mordió sus labios hasta que su boca se impregnó con un sabor de hierro, entonces finalmente se decidió, iremos a la puerta del norte. Si las bestias demoníacas quieren salir de la nueva ciudad santa tienen que pasar por ese punto. Seguir esta orden significaría que abandonarían esta área entre las paredes y todo el interior de la ciudad, pero no tenía otra opción. No había ningún lugar comparable a la iglesia central, nada era más importante que la catedral de Hermes. Ella no lo dijo en voz alta, pero todos eran conscientes que con solo 12 personas no podían desempeñar un papel importante en la defensa de las paredes. En su corazón, Alicia oró, tal vez hoy será el día en que moriré mientras defiendo el reino. Que Dios sea amable conmigo. Sin embargo, con el mundo exterior, ella gritó, Veredicto nunca se dará por vencido. Marcharemos. 2. Veredicto nunca renunciará. Gritaron los otros en unión. El equipo de 12 soldados siguió a Alicia y corrió en dirección a la puerta norte. Durante su carrera, bajo la lluvia el sonido de la guerra se hizo cada vez menos claro, hasta que desapareció con el sonido del viento. Al llegar a la puerta del norte, Alicia vio que ya había una multitud de sobrevivientes de otros escuadrones enfrente del puente levadizo. Evidentemente, estaban pensando lo mismo. Esto causó que su corazón se sintiera un poco mejor. Sin embargo, en este momento de crisis, en realidad bajaron el puente levadizo. Al ver esto, Alicia empezó a fruncir el ceño y caminó hacia el apuesto guerrero a cargo que llevaba la túnica roja estándar de un juez presidente. Ella le dio un saludo. Juez presidente, señor, soy el capitán del cuarto grupo de avanzada del batallón, Alicia Quinn. Soy Tucker Thor, responsable de la defensa de la puerta norte. Usted ha trabajado duro, el hombre asintió reconociéndolo y dijo, hemos establecido un área de emergencia del otro lado de la puerta, si su equipo tiene alguna herida puede enviarlos allí. Su señoría, no entiendo por qué en este momento de crisis no está levantando el puente levadizo. Las bestias demoníacas en la pared nos pueden atacar en cualquier momento, deberíamos asegurarnos de que no conquisten el centro de la ciudad. Calme, capitán. Sé que usted y su equipo no tiene miedo a sacrificarse por una causa mayor, pero sacrificarse ahora no tendría sentido. Todavía estamos lejos del punto de no retorno de la iglesia, trató de calmar a Alicia, y limpió las gotas de lluvia de su frente y prosiguió, tenemos que trabajar juntos. Si te quedas sin píldoras para expulsar el frío, recuerda preguntarle al oficial de intendencia por más píldoras. 3. Cuando el juez presidente le recordó, Alicia finalmente reconoció que estaba totalmente congelada. Después de dejar atrás la euforia del campo de batalla, la fría lluvia y el sudor de su cuerpo se mezclaron, casi convirtiéndola en una marioneta de hielo. Frente al potente frío viento helado, no pudo reprimir por más tiempo a su cuerpo temblar. 4. Tomó del bolsillo de su chaleco de piel de oveja una bolsa de cuero la cual sacudió sobre el hueco de su palma, solo para que cuenta que un líquido viscoso fluía de su interior. Parecía que había dañado accidentalmente las píldoras durante la batalla.
Al no entrar nada, suspiró, levantó la cabeza de manera decepcionada, solo para descubrir que enfrente de ella había una nueva píldora para expulsar el frío. Primero consúmanlo. Les dijo Tucker Thor mientras le sonreía de manera tranquilizadora, cuando llegue el momento, les pediré el favor de regresarlo de nuevo. Alicia no tratar de ser amable, e inmediatamente tomó la pastilla y la tragó. Esperemos que no tengamos que necesitar tomar esta cosa de nuevo. Sí, correcto, eso también estará bien, asintió Tucker en señal de aprobación. Si tengo que elegir, yo elegiría la muerte en lugar de tragar la píldora. Justo cuando terminó de hablar, un fuerte olor a pescado brotó del estómago de Alicia. Incluso el olor de la muerte en la ciudad no tenía un olor tan desagradable y le había revuelto el estómago. Para nada pareció como si hubiese consumido una píldora. Más bien pensó que se había comido una mezcla de carne podrida y hueso, liberando una sensación insoportable de hormigueo en su abdomen y hacia su cuerpo, provocando que una sensación cálida recorriera su torrente sanguíneo desvaneciendo gradualmente el frío. Restaurando la temperatura de Alice de poco a poco a su temperatura natural, de modo que el sudor previamente congelado comenzara a deslizarse. Nuevamente. Su cabeza también empezó a liberar vapor de agua y finalmente pudo una vez más sentir sus dedos entumecidos. Pero hoy no moriremos. Viéndola comer la píldora, el juez agitó su mano. En este momento, el ejército de castigo de Dios está viniendo desde la catedral. Cuando lleguen aquí, las bestias demoníacas no serán capaces de pasar la puerta norte. Toma a tus guerreros y envíalos a la asamblea, y recuérdales que revisen si todavía tienen sus píldoras para que no terminen como tú y no hasta cuando las necesiten y vayan a encontrarlas destruidas. El ejército de castigo de Dios es el ejército más fuerte de élite en la iglesia. Alicia ya había oído hablar de ellos mucho antes, pero nunca había sido testigo de cómo pelean. Pero, incluso si el ejército del castigo de Dios es tan fuerte como dicen los rumores, ¿todavía son seres humanos, no? Con solo un cuerpo humano, no importa lo mucho que entrenaran, no podrían fácilmente vencer a una multitud de especies mixtas. Pero ya que el juez lo dijo así, no le quedó ninguna otra opción más que enviar a sus 11 supervivientes a la puerta del norte, cerca de la parte occidental de la asamblea. Cientos de soldados se habían reunido aquí después de su retirada. Estaban deparados sobre la lluvia en grupos de 2 o 3, sin tener en cuenta el agua fría que fluía por sus mejillas. Incluso algunos de ellos estaban sentados en el suelo con miradas apáticas en sus rostros. Solo un pequeño número de personas estaba alineado de forma ordenada en una fila, esperando a que viniera el enemigo en cualquier momento posible. Si todavía fuera la de hace unos días, Alicia ciertamente se habría levantado y los regañaría, pero ahora estaba perdida. Con el fin de establecer esta nueva ciudad santa, un sinnúmero de personas fueron enterradas aquí. Incluso se podría decir que cada ladrillo se construyó de la sangre de los creyentes y las personas enviadas por el juicio militar. El obispo a menudo decía que Hermes fue construido sobre una tierra santa, la capital del reino de Dios. Hoy, sin embargo, el reino de Dios parecía estar cayendo por las manos de las bestias demoníacas. Las bestias demoníacas están viniendo. Gritó alguien de repente. Tomen sus posiciones para el encuentro con el enemigo. Alicia gritó en voz alta para alzar el ánimo de los soldados, levantó la espada, y contempló a la horda que se acercaba rápidamente, por Hermes. Por la nueva ciudad santa. Capítulo 67, la batalla de Hermes, 2. Pero la tan ansiosa batalla final nunca llegó a producirse. Un soldado corrió directamente hacia la mujer que estaba de pie en el frente y presionó la empuñadura de su espada hacia ella. Un paso atrás. Su voz no era de un tono alto, pero todavía era clara y poderosa. Alicia notó que incluso después de la intervención de la persona desconocida, las personas de su lado seguían manteniendo su formación. Mirando más atentamente, pudo ver una I en la manga del brazo y debajo de ella estaba escrito el ejército de castigo de Dios, 2. Ella inclinó la cabeza, y no lejos de ellos un equipo de guerreros altos se precipitó fuera de la puerta del norte. Todos ellos estaban vestidos con la misma armadura de cuerpo entero, que tenía un brillo plateado reflejado por la lluvia, y sobre sus hombros tenían capas rojas ondeando en el viento. Sin embargo, todos poseían diferentes armas en sus manos, algunos sostenían espadas y escudos, otros sostenían alabardas o hachas de hierro. Después de cruzar el puente levadizo, ya no marchaban en conjunto como un equipo. En su lugar, se dispersaron y fueron directamente a darle una bienvenida a las bestias demoníacas entrantes lanzándose sobre ellas. 3. ¿Qué tipo de estrategia es esto? Simplemente están actuando de forma arbitraria sin tener en cuenta las reglas. Se están enfrentando a las bestias demoníacas cuya fuerza y velocidad exceden lo humanamente posible. ¿Es que solo quieren luchar contra las bestias demoníacas a base de pura fuerza y completamente solos, sin ningún tipo de orden? Además, ¿cómo podemos permitir dejar luchar solos al ejército del castigo de Dios contra las bestias demoníacas? Tenemos que apoyarlos. No. El hombre desconocido sacudió la cabeza, tenía una tez melancólica, tenemos que quedarnos atrás. Si nos precipitamos en la pelea, solamente seremos arrastrados hacia abajo. ¿Seremos arrastrados? Alicia miró de manera enojada al hombre, ¿podría ser que su impresión sobre él estuviera equivocada? ¿Esta persona solo era un cobarde?
Ella apretó la empuñadura de su espada, lista para unirse inmediatamente a la batalla, aunque el futuro de la nueva ciudad santa era desconocido. En el momento de su mayor crisis, cuando tenían que enfrentarse al enemigo, uno tenía que dar todo de sus capacidades. Y solamente así se le permitiría pararse al lado de todos para luchar por ellos. 4. Antes de que pudiera dar 2 pasos hacia adelante, una increíble escena pasó delante de ella. Algo vino volando desde el cielo, su forma era como un ángel caído. Sus enormes alas estaban cubiertas de plumas grises y completamente abiertas, tenía una envergadura de más de 12 pies. Tenía una cabeza como un pájaro, pero también un par de cuernos largos y garras de púas capaces de cortar a través de las corazas de los guerreros como si fueran mantequilla. Usar una caída vertical desde una alta altitud era habitualmente usada por las bestias, atacar y esconderse muy difícil de combatir. Incluso cuando los soldados sostenían un escudo pesado, no eran capaces de defenderse, la enorme fuerza de impacto rompía sus brazos y aplastaba a sus costillas. Muchos soldados ya habían muerto a causa de su ataque sin ninguna oportunidad de tomar represalias. Su única oportunidad de quitárselo de encima era arrojándose hacia el suelo, tomando distancia del peligroso golpe. Pero los miembros del ejército del castigo de Dios no pensaron en esquivar. Un guerrero con armadura de plata tomó una posición firme contra el enemigo, y en el último momento extendió sus manos con las palmas firmes y agarró las garras entrantes. La fuerza del impacto fue tan fuerte que un sonido chillón pudo ser oído. El guerrero dobló su pierna derecha mientras enderezaba la izquierda, estirando sus brazos para formar una línea recta con su cuerpo, y así crear una contraparte con la suficiente fuerza para repeler el impacto. Vamos a detenernos aquí de momento, espero que hayan disfrutado de esta lectura y que me apoyen con sus likes, comentarios y suscripciones. Les agradezco por su atención y les deseo un feliz día. Hasta la próxima. Y recuerden bañarse, bye bye.